¿Me están escuchando? ¿Me ven? Disculpen la demora, pero justo me llamaron de la facultad, pero de Buenos Aires, y estuvimos combinando unas cuestiones, por eso la demora, y se me superpuso el tema del Zoom de acá y demás. Así que ya estamos comenzando. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que donde habíamos dejado ayer. Si ustedes recuerdan, estábamos con el diagnóstico por imágenes del aparato urinario y habíamos visto los distintos métodos, digamos, de diagnóstico por imágenes aplicados, digamos, al aparato urinario. Espérenme un segundito, por favor. Muy bien. Porque me habían mandado un último WhatsApp confirmándome una cosa que mandé y ellos ya están cerrando la actividad por eso. Bueno, ahora sí, seguimos. Entonces, habíamos visto el método radiológico, ¿se acuerdan? Lo que aportaba la radiografía directa de abdomen. Después vimos el estudio radiológico, que era el urograma excretor. Dijimos, muy utilizado, muy práctico, nos aporta mucho en cuanto a información anatómica y funcional. Habíamos visto algo de ecografía también. Y vamos a ver ahora esto que está acá, que aparece subrayado, que aparece resaltado, que es la tomografía axial computada. Es decir, ¿qué aporta la tomografía cuando vamos a pedir una tomografía axial computada? Y fíjense que tiene una altísima cantidad de indicaciones. Fíjense, por ejemplo, nos dice, vamos a solicitar, y nos va a ser muy útil la tomografía axial computada, en masas renales no definidas por ultrasonidos. Quiere decir que no terminan de estudiarse, no terminan de poder ser investigadas con ultrasonidos. ¿Por qué ponemos como primero a los ultrasonidos? Porque es un método de más fácil realización, de más fácil accesibilidad, etcétera, etcétera, que la tomografía computada. Pero hay situaciones en que los ultrasonidos o la ecografía no van a poder definir lo que nosotros necesitamos. Un ejemplo, el paciente que esté con algún tipo de abdomen agudo, que esté distendido, lo que fuera, que tenga una gran cantidad de gas o de aire en sus vísceras, el ultrasonido no nos va a ser muy útil, porque recuerden ustedes que los ultrasonidos no se dispersan, no viajan bien en un medio aéreo, se corta la señal ultrasónica. Sin embargo, para la tomografía computada no hay ningún inconveniente, igual lo podemos trabajar por más distendido, por más lleno de aire o de gas que esté el paciente. Otra indicación es el caso de los pacientes con hidronefrosis. Hidronefrosis, también algunos la llaman uronefrosis, esa dilatación, ayer habíamos visto, recuerden, con deformidad, con demora en los tiempos fisiológicos renales, donde por ahí no podemos hacer el urograma excretor porque ese riñón está funcionando muy escasamente. Entonces no podemos inyectar un medio de contraste iodado por vía endovenosa para que llegue al riñón, para que cumpla las fases de concentración, de filtración, de eliminación, no lo vamos a tener como información. Sin embargo, en una tomografía computada, sin contraste, tomografía computada, si se puede hacer con contraste, mejor, pero en estos casos sin contraste, igual a mí me va a mostrar la imagen de ese riñón o de esos riñones dilatados, deformados, cargados de líquido de orina, digamos, que no puede terminar de eliminar porque su función está comprometida. Entonces, en estos pacientes con hidronefrosis o con insuficiencia renal, si ustedes quieren, la tomografía anda muy bien. Recuerden que habíamos dicho que son pacientes a los que no conviene agregarle un factor agravante, como puede ser un medio de contraste iodado. ¿Qué otra situación? Para efectuar como control después de un trasplante renal. Fíjense que todo paciente trasplantado hay que seguirlo.
Es decir, hay que seguirlo para ver cómo va evolucionando ese riñón que está ubicado, que está trasplantado, y que en primer lugar no haya un rechazo del órgano. Recuerden ustedes que el tema del rechazo a un órgano implantado siempre está presente. Afortunadamente, en muchos casos no hay rechazo y el paciente anda bien, lo acepta. Pero en otros casos hay algún tipo de situación o de grados de rechazo a ese órgano que lógicamente, quiera sea o no, es extraño al paciente. Entonces, nos va a servir como un método para controlar que ese riñón, digamos, sea aceptado por el receptor y comience a funcionar normalmente. Que no hayan complicaciones postquirúrgicas, que no hayan hemorragias, que no haya ningún tipo de reacción inflamatoria, periquirúrgica, etcétera. Muy bueno para el tema del control post-trasplante renal. Ojo, en el paciente receptor, que es el que está recibiendo ese riñón, y también se lo va a seguir al paciente donante. ¿Por qué? Porque ese paciente donante, piensen ustedes, va a tener que acomodar su fisiología renal o urinaria a funcionar con un solo riñón. Previamente ustedes sabrán o lo van a estudiar que se hacen toda una serie de pruebas, de testeos para, digamos, marcar la compatibilidad de uno y otro, del donante y del receptor. Por un lado, lógico que el receptor acepte ese riñón sin problemas, pero por otro lado, recuerden que el donante se adapte a esa nueva situación de ser un paciente monorreno, es decir, funcionando con un solo riñón. Ese riñón que comienza, digamos, a compensar la falta del otro, va a ser perfectamente controlado y seguido por tomografía computada. Lo mismo el lecho quirúrgico de donde se sacó el otro riñón, también controlarlo con tomografía computada es el método indicado. ¿Para qué otras situaciones? Para lesiones del espacio perirrenal. Acuérdense cuando habíamos hablado de la ubicación anatómica de nuestros riñones, habíamos dicho, tienen tal forma, tal característica, tal dimensión, acuérdense 12 por 6 por 3 en un paciente adulto normal, y van a estar ubicados en esa fosa renal o fosa lumbar, en el retroperitoneo, que tiene esa capa, pequeña capa de tejido adiposo, la grasa de Gerota, etcétera, etcétera, para protegerlo, para actuar, digamos, como un regulador o un mantenedor de la temperatura también, y sobre todo para protegerlos de los traumatismos lumbares posteriores. Recuerden que los riñones son órganos friables. ¿Qué habíamos dicho que quería decir friables? Que con un traumatismo, no necesariamente cortante o abierto, un traumatismo cerrado, contuso, puede romper el riñón. Puede lesionar, romper, fraccionar el riñón, como sucede quizás un poco más frecuentemente con el vaso. Entonces, todas estas lesiones de este espacio perirrenal retroperitoneal pueden ser muy bien evaluadas con tomografía computada según todos los distintos planos de corte que hagamos, según la altura de lo que nosotros querramos investigar, estudiar, buscar o lo que fuera. Esto lo vamos a volver a ver un poco más profundamente cuando analicemos la imagenología del retroperitoneo. Después que veamos la parte de hígado, vías biliares, páncreas, etcétera, y ahí vamos a hacer un conjunto entre lo digestivo, lo urinario, y nos vamos a meter en ese retroperitoneo para ver de qué manera lo vamos a investigar exactamente. Que les aclaro y les adelanto ya. Es un espacio anatómico con seguridad, y ustedes después me lo van a decir, más grande de lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que es como un pequeño espacio que está por detrás, como una corredera, una galería que hay ahí atrás. No, no, no. El retroperitoneo es bastante más grande de lo que nosotros pensamos e incluye unos cuantos órganos más de los que nosotros pensamos también. ¿Para qué más nos va a servir? Para realizar el estadiaje de tumores. Cuando yo digo estadiaje de tumores, fíjense que estoy diciendo
ver dónde estoy parado frente a ese tumor que tiene el paciente. Ojo, tanto de si estamos investigando un tumor primitivo renal, llámese un hipernefroma, un tumor de Grawitz en el adulto o el tumor maligno característico y lamentable del niño, que es el tumor de Wilms. Lo habrán estudiado en anatomía patológica porque es muy característico, con un pronóstico bastante sombrío para el chico. Bueno, tomográficamente podemos investigar esa lesión tumoral primaria o si hay lesiones tumorales secundarias. Secundarias de otros riñones, perdón, de otros órganos que metastaticen en el riñón. Sobre todo aquellas que van a hacerlo por vía hematógena. ¿Por qué razón? Y porque los riñones, debido a su filtración, concentración, etcétera, son órganos que administran, que manejan una gran cantidad de sangre. Toda la sangre de nuestro cuerpo va a pasar por los riñones para la filtración glomerular. Entonces, fíjense que esa es una vía muy efectiva para que se establezcan, para que se prendan metástasis a nivel renal. Lógicamente, lesiones, estadiaje de tumores, si se buscan metástasis, además de la parte renal, se buscará en hígado, se buscará en ganglios linfáticos, en mesenterio, bueno, en todos los órganos que estén ubicados en este espacio, muy útiles. ¿Qué otras indicaciones la tomografía computada? Para los traumatismos, es decir, para la lesión traumática abdominal o retroperitoneal, si ustedes quieren, o renal propiamente dicha. Un paciente que por ahí de entrada no sabemos cuál es la situación clínica real de ese paciente y me está haciendo un abdomen agudo, por ejemplo, después de sufrir un traumatismo abdominal. No lo duden, ese paciente métanlo en un tomógrafo. Hay que hacerle una tomografía computada. La directa de abdomen no me va a aportar mucho y a lo mejor me haga perder tiempo en cuanto a la conducta que tengo que seguir con ese paciente. Tengo a mano un ecógrafo, perfecto, le voy a hacer una ecografía, siempre y cuando no haya una distensión abdominal, paciente que esté inflado de gas y que no pueda llegar bien, o un paciente que esté con una enorme cantidad de sangre que también me va a complicar un poco la cuestión. La tomografía computada, piensen por el plano de corte que trabaja y por las características del método, voy a poder utilizarlo con total certeza para eventualmente diagnosticar lesiones traumáticas. Hemorragias, digamos, liberación de algún tipo de líquido, de orina, de bilis, en los casos un poco menos frecuentes, para ver si el paciente está distendido, para lo que fuera. Para los traumatismos, sumamente útil. Y finalmente, no es el único método, hay otros también, pero también tener en cuenta que la tomografía computada la vamos a utilizar como guía de punciones dirigidas. En este caso, lógico, nos vamos a referir a punciones renales que eventualmente tengamos que hacer. No podemos, y esto por favor yo quiero que ustedes lo retengan bien, no se puede meter una aguja, un catéter o lo que fuera a ciegas. Yo necesito un control imagenológico para saber a dónde estoy entrando y a dónde llegué y qué material voy a tomar para biopsiar, para lo que fuera. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo que llegar al riñón porque tengo un nódulo, quiero ver qué es lo que pasa, si es benigno, si es maligno, lo mismo para el hígado, ya vamos a ver, lo mismo dijimos en tórax, si ustedes se acuerdan, en pulmón, siempre bajo un control imagenológico dirigido. Será radioscopías, será tomografía computada, será ecografía, el método que el operador elija. Pero yo tengo que tener la certeza de que el material que voy a tomar realmente lo obtuve del lugar, del sitio donde yo necesito sacar. Eso es muy importante. En cuanto a las imágenes, acá presentamos una tomografía de abdomen, nada más, como para ubicarnos un poco. Después, cuando hagamos la parte de talleres, donde vamos a trabajar más
sobre casos prácticos, digamos, lo vamos a volver a ver. Fíjense que esto que está acá es un corte tomográfico, tomografía axial computada, corte en sentido axial, horizontal, transversal, como ustedes quieran, de un paciente. Cuando nosotros tenemos que analizar este estudio, una tomografía, en general, y hasta que le tomemos la mano, yo siempre le suelo decir, es como que la primera reacción que tenemos cuando nos muestran algo como esta imagen, es decir, ¿dónde estoy? Y salir corriendo. No, no hay que hacer nada de eso. Tranquilos, nos ubicamos anatómicamente y vamos a llegar a buen puerto. Pero fíjense lo que les dije, nos ubicamos anatómicamente. Entonces, el reparo anatómico que yo necesito es imprescindible. Yo no puedo obviar la anatomía. Es decir, yo tengo que saber con qué me voy a encontrar. Hay un dicho que yo siempre lo recuerdo que me parece muy efectivo, que es el siguiente. Si yo no sé lo que estoy buscando, nunca lo voy a encontrar. Yo no puedo entrar a ciegas a ver qué pasa, a ver qué hay. No, no, no. Yo tengo que saber con qué órganos me voy a encontrar acá adentro. Y mi cabeza tiene que estar pensando y funcionando en la medida de la altura de los cortes tomográficos que yo voy haciendo. Porque no me voy a encontrar con los mismos cortes en un abdomen alto, inmediatamente por debajo del diafragma, por ejemplo, o un corte bajo, donde yo ya esté cortando a nivel de abdomen y pelvis, más o menos, quizás dentro de la cavidad pelviana, y lógicamente, ustedes saben muy bien, me voy a encontrar con otros órganos. Y recuerden algo que habíamos dicho ya en tórax, la tomografía computada a mí me muestra lo que anatómicamente hay a ese nivel de profundidad o de corte. Nada que esté ni un poquito por arriba ni un poquito por abajo. Si yo quiero ver qué hay por arriba o más abajo, tengo que ir haciendo nuevos cortes. Entonces, tomografía computada de abdomen. ¿Recuerdan cómo nos posicionábamos frente a esta imagen para analizarla? Nosotros decíamos lo siguiente, así como para una radiografía, yo me pongo frente al paciente, el paciente va a ser una imagen especular frente a mí. Para la tomografía computada, el paciente siempre va a estar acostado boca arriba sobre la mesa tomográfica. Y yo, observador, me pongo a los pies del paciente. Y desde los pies lo miro. Entonces, si yo aplico esa imagen visual que quiero que ustedes representen y la aplico en esto que tenemos acá, esto será el hemiabdomen derecho del paciente y este será el hemiabdomen izquierdo del paciente. ¿Está claro? Cualquier cuestión que no quede clara de lo que yo les voy a ir comentando, por favor, me lo preguntan. Me lo preguntan o me ponen en el chat y yo les voy respondiendo. Entonces, lo primero, ubicarnos frente al paciente. Lógicamente, nuestro paciente acá es la tomografía, es la imagen tomográfica, pero es nuestro paciente. Entonces, esto es el hemiabdomen derecho del paciente, esto es el hemiabdomen izquierdo. Tomemos referentes anatómicos que nunca van a faltar a lo largo de todo el abdomen. ¿Cuál? Por ejemplo, esto que está acá, la vértebra. Una vértebra que podrá ser dorsal baja, que podrá ser cualquiera de las lumbares, que podrá ser el primer sector sacro cuando veamos la parte más baja, bueno, una vértebra. Y fíjense, voy a tener la primera consideración que yo puedo decir es si el estudio fue hecho con contraste o sin contraste. Tomografía axial computada de abdomen con contraste o sin contraste. Este ejemplo que ustedes tienen acá, obviamente, está realizada esta tomografía con contraste. ¿Qué contraste? Iodado endovenoso. Y ustedes me tendrán que responder por qué contraste iodado y endovenoso. ¿Qué órganos son los que a mí me aparecen acá contrastados, que están resaltando en su densidad? Fíjense esto que está acá y fíjense esto que está acá. Es decir, ambos riñones. Yo a los riñones, para contrastarlos, para poder observarlos con el método que fuera, tengo que hacerle yodo por vía endovenosa.
lógicamente, si hablamos de método radiológico. Y la tomografía comparte muchas cuestiones con el método radiológico. La misma fuente de energía, rayos X, una producción similar en cuanto a la imagen, por eso vamos a utilizar también contraste endovenoso por vía contraste iodado, quiero decir, por vía endovenosa. Si hablamos de una resonancia, como vamos a ver ahora después, no va a ser más yodo. La resonancia utiliza como medio de contraste únicamente el gadolínio. Ya lo vamos a mencionar. ¿Por qué les aclaro o por qué aclaramos cuando decimos contraste en esta tomografía de abdomen que es iodado por vía endovenosa? Porque yo voy a poder utilizar, acuérdense, otro método, otro medio de contraste que es el varitado. Por vía alta, esófago, estómago, intestino delgado, o por vía baja, colon. ¿Puedo utilizar los dos medios de contraste en el mismo paciente, en el mismo estudio? A ver, un segundito. ¿No se ve el power? ¿Ahora sí? Ah, perfecto, porque yo lo tengo acá en pantalla. De acuerdo. Bueno, nos interesa porque estábamos un poco teorizando, ya vamos a ir a la imagen. Yo les decía, en el mismo paciente y en el mismo estudio podemos utilizar yodo por vía endovenosa y podemos utilizar bario, o por vía alta o por vía baja, o si no, por vía alta y por vía baja. Cuando yo quiero contrastar todos los órganos, aparato urinario, aparato digestivo, etc. Vamos a hacer entonces una tomografía con dos contrastes, yodo y bario. No es lo mismo, por favor, no nos confundamos con la técnica de doble contraste. La técnica de doble contraste es una técnica que se utiliza únicamente para investigar los órganos huecos del tubo digestivo y se dice doble contraste porque vamos a utilizar bario y aire. Acá son dos contrastes. Fíjense que cuando nosotros analicemos esta radiografía, vamos a ir identificando qué órganos tenemos. Este es un corte medio en cuanto a la altura, donde vemos una gran cantidad de órganos. No digo todos, pero casi todos. Fíjense, esto que está acá. Este órgano es el hígado. Por la ubicación, por la densidad, este es el hígado. Fíjense que acá voy a tener, no se ve muy bien por la altura del corte, esto que está apareciendo por acá es el páncreas. Acá esta colita que estoy viendo apenas es el vaso, el polo inferior más chiquito del vaso. Ya casi lo estamos cortando donde termina. Voy a ver los dos riñones. Y esos 5 órganos que yo acabo de mencionarles, hígado, páncreas, vaso y los dos riñones, normalmente tienen una densidad muy similar. Densidad de órgano parenquimatoso, macizo, denso, que naturalmente maneja una buena cantidad de sangre. Densidades, agua. ¿Se acuerdan la escala de densidades, la densidad de agua? Perfecto. Parecidas, los 5. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿cómo me dice que los 5 tienen densidad parecida cuando yo veo que acá tengo los dos riñones mucho más densos, hiperdensos? Perfecto, pero acuérdense lo que dijimos. Este paciente está siendo manejado con contraste iodado endovenoso. Por lo tanto, los riñones están concentrando, están filtrando y estarán quizás comenzando a eliminar ya el medio de contraste. ¿Por qué los otros órganos no? Porque todavía no llegó el contraste a los otros órganos. Se van contrastando en forma paulatina. ¿De acuerdo? ¿Qué otros órganos voy a ver? Bueno, fíjense por acá arriba, esto que me aparece por acá, casi perdido ahí, este es el estómago, esta es la cámara gástrica, bien anterior. El estómago es un órgano bien anterior. Y fíjense esto que aparece por acá, que hace así, que acá se ve muy bien, fíjense todo esto que está acá, estos bordes irregulares, estas austraciones.
Y este contenido heterogéneo, entre denso y no tan denso, eso es el colon. Y el colon en su interior y en condiciones normales tiene materia fecal. Esta es la imagen normal de la materia fecal en tomografía computada. Colon. Podemos llegar a ver metidas por acá o por acá, no es este caso, algunas asas de intestino delgado también, dependiendo, por supuesto, como les dije, de la altura de corte. Fíjense que de esa manera completamos, digamos, la localización de la mayoría o de casi todos los órganos abdominales. Hígado, páncreas, vasos, riñones, colon, estómago, intestino delgado. Podemos llegar a ver duodeno dependiendo de la altura del corte. Pero también yo quiero que ustedes vean esto que está acá y esto que está acá. Esta estructura densa, bien redondita, sobre la línea media, pero ligeramente hacia la izquierda del paciente, y esta otra más o menos del mismo tamaño, pero no tan redondita, un poco más oblonga, un poco más aplastada, de la línea media ligeramente a la derecha del paciente. Dos grandes vasos. El que corre hacia la izquierda, la aorta, exactamente. El que corre a la derecha, el que está subiendo a la derecha, porque la aorta está bajando, si vamos en el sentido de la sangre, esta dijimos la aorta, esta que está acá, la vena cava inferior. Siempre de tamaños, de diámetros parecidos, la arteria bien redondita y la vena un poco más aplastada. ¿Por qué? Y ustedes saben cuál es la histología de una pared arterial y de una pared venosa. ¿Qué otra cuestión? Fíjense esta estructura que está acá, muy parecida a esta otra que tienen del otro lado. También estructuras anatómicas con densidad de partes blandas, pero no tienen la densidad ni de la aorta ni de la cava inferior. Son hipodensas respecto a ellas. Pero fíjense, tienen una densidad muy parecida a todo esto que está acá y a todo esto que está acá. ¿Qué son estas estructuras? ¿A qué corresponden? A estructuras musculares. Esta que está acá y esta que está acá, los músculos psoas ilíacos. Van a salir desde la segunda, tercera, primera, en algunos casos, vértebras lumbares, hacia abajo, hacia afuera y bien posteriores. Fíjense que están prácticamente cerrando la pared abdominal posterior. Psoas ilíacos. Y estos que están acá, que son todos los músculos de la fuerte pared lumbar posterior. Entonces, de esta manera, fíjense que estamos más o menos recorriendo todos los órganos. Fíjense que por acá y del otro lado acá y acá otro pedacito, trocitos, segmentos, acuérdense, de costillas. Seguramente de las dos últimas costillas, de las dos costillas falsas o flotantes. ¿Por qué las vemos en pedacitos? Ya lo dijimos en tórax, porque el corte tomográfico siempre es absolutamente horizontal y las costillas tienen esa trayectoria oblicua como que se van superponiendo unas con otras. De esta manera nosotros, fíjense, analizamos todo el contenido abdominal, que lo vamos a volver a ver en digestivo, en retroperitoneo, etcétera, etcétera. Ya que hice alusión a estos vasos, yo quiero detenerme un poquito en la aorta y quiero que ya nos quede algo bien grabado, que ya lo comentamos en tórax y lo vamos a seguir comentando en otros temas. Cuando yo llega a mis manos una tomografía computada de abdomen o de tórax y abdomen, mejor todavía, y me pongo a observarla, a analizarla, yo les dije, y les vuelvo a decir ahora, que tengo que ver sí o sí la aorta en cada uno de los cortes. Y los tengo que leer en forma ordenada, seriada, lógica. ¿Qué quiere decir? De arriba hacia abajo.
voy a empezar por el corte más alto, sigo por el que sigue abajo, sigo por el de abajo, sigo el de abajo y así sucesivamente. ¿Cómo me tengo que encontrar con la aorta o cómo tengo que encontrar la aorta en toda esa serie de cortes? Cada vez que yo baje un piso el nivel de corte, la aorta tiene que ser un poquito más estrecha. Y el de abajo un poquito más estrecha. Y el de abajo un poquito más estrecha. ¿Cuál es el punto donde la aorta está más adelgazada anatómicamente? Donde termina la aorta y se abren las dos arterias ilíacas primitivas. Si yo hago este análisis, esta lectura visual, y me encuentro que a nivel torácico o a nivel abdominal más frecuentemente, de golpe, esa aorta, en lugar de ir cada vez disminuyendo su calibre, me va aumentando el calibre, eso es una dilatación aórtica aneurismática. Y ese es el momento en que nosotros tenemos que llegar a diagnosticar ese aneurisma. Porque todavía ese paciente tiene solución y puede salvar el tema del aneurisma perfectamente. Si pasa asintomático, por ahí esto va a debutar cuando se instale el accidente aneurismático y ahí explota todo, porque esa aorta se va a romper y el paciente se me va a morir en 2 minutos por una hemorragia cataclísmica y un shock hipovolémico agudo. No lo salvo al paciente. Entonces, recuerden esto, muchos aneurismas de aorta, sobre todo de aorta abdominal, se diagnosticaron accidentalmente cuando el paciente se hizo una tomografía de abdomen, por ahí, por otra cosa totalmente distinta, por algo ginecológico, por algo digestivo, por algo urinario, y de pronto empezamos a analizar esa aorta abdominal y vemos esta patología. Entonces, no nos olvidemos de esto. Es muy importante y es muy práctico lo que les estoy diciendo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran que aclare, que complete o lo que fuera? Me lo dicen. Ahora vamos a presentar este corte solamente. Ya cuando hagamos los talleres de este tema, vamos a ir viendo más tomografías. En este caso en particular, lógicamente, tengo que resaltar la hiperdensidad de ambos riñones porque están en fase activa de su concentración, filtración y eliminación del medio de contraste. Pero fíjense que tiene todo para pensar en que su funcionamiento está conservado. No veo deformaciones, no veo dilataciones y no veo demoras. No veo asincronías entre uno y otro. Fíjense que los dos están filtrando y eliminando a la par, simultáneamente. Una cuestión que tengo que tener en cuenta es que prácticamente en todos los cortes tomográficos, cuando voy a analizar riñones, no me voy a encontrar con los dos riñones exactamente iguales, de tamaño, de aspecto, morfología y demás. ¿Por qué? ¿Son diferentes entre ellos? No, son iguales. El problema es la altura. Es decir, uno está a una altura y el otro está a otra altura, pero los cortes son estrictamente horizontales. Entonces no los voy a cortar a los dos al mismo nivel, sino a uno más sobre la zona media y a este otro sobre el polo superior. Y a lo mejor voy a seguir bajando y uno se me va a escapar ya porque me quedo arriba y al otro todavía lo voy a cortar. Entonces eso también es una cuestión que tengo que tener en cuenta. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Nos metemos en el otro estudio, que también podemos llegar a realizar en el aparato urinario. Cámara gamma. Si yo hablo de cámara gamma, estoy hablando o estoy diciendo con otras palabras centellografías renales. Estoy diciendo con otras palabras estudios radioisotópicos. Estoy diciendo con otras palabras estudios gamma gráficos. ¿Por qué? ¿Cuándo? Muy bien, ¿cuándo? Fíjense, acá les presento. ¿En qué pacientes vamos a hacer estudios de cámara gamma? Centellografía renal. En primer lugar, me dicen pacientes hipertensos. ¿Cuándo? ¿A todos los pacientes hipertensos? No.
a los hipertensos que yo pienso que son de origen renovascular. Es decir, cuando a raíz de una isquemia renal o de una hipertensión de origen renovascular, voy a tener algún tipo de afectación renal. En ese caso sí los voy a estudiar. Lógicamente le tendré que hacer al paciente un radioisótopo o un isótopo radioactivo, el tecnesio 99 generalmente es el que se ocupa, y ver cómo esos riñones captan ese isótopo radioactivo. Y fíjense, estamos empleando otra palabra, otro verbo. Yo les dije captan el radioisótopo. ¿Por qué reitero esto de captan? Porque la terminología de este método, de la cámara gamma, se va a basar en la captación del radioisótopo. Entonces voy a hablar de imágenes hipercaptantes, que captan mucho, o de imágenes hipocaptantes, que captan poco. Para el órgano que ustedes quieran, para riñón, para tiroides, para corazón, para hueso, para cerebro, el que fuera. ¿Cuándo más me va a ser útil, va a estar indicada la cámara gamma? Para los pacientes con obstrucciones. Si hay obstrucciones, no voy a poder contrastar. Entonces, elijo como método la cámara gamma. Pacientes, y fíjense, con reacción al contraste iodado. Obvio, con mantenimiento de la función renal, por supuesto. Pacientes que son alérgicos al yodo, acuérdense, decíamos ayer, se puede correr desde un riesgo mínimo hasta un riesgo máximo al medio de contraste iodado como reacción. A los radioisótopos habitualmente no hacen reacción. Por eso se utilizan en los pacientes con reacción al medio de contraste, con reacción alérgica. Y también, nuevamente, empleamos esto que ustedes tienen acá para controlar la evolución de los trasplantes renales. Ustedes podrán deducir algo. Si voy a utilizar también como método evolutivo de un paciente trasplantado, quiere decir que a mí este método me da también buena información funcional de ese riñón o de esos riñones. Si yo quiero saber cómo va evolucionando ese paciente receptor, lo que quiero saber es cómo está funcionando ese riñón que le implantaron. Entonces, voy a tener información funcional. Ahora, fíjense la imagen que yo les estoy mostrando. La imagen de los estudios de cámara gamma o radioisotópicos o centellografías, como ustedes quieran llamarlos, yo les diría que es una de las imágenes menos anatómicas. Porque esto, si yo no conozco mucho, voy a ver, me va a aparecer acá hay una mancha negra, acá hay otra mancha negra, acá hay un punteado más gris y acá hay dos manchitas negras o grises. Ahora, si yo conozco anatomía y volvemos otra vez a tomar el bastón de la anatomía para apoyarnos, yo puedo deducir con un poquito de imaginación, sí, perfecto, que estos son los dos riñones. Y puedo deducir que esto que está por acá es la vejiga. Y fíjense, si agudizo un poco mi vista, acá tengo apenas perceptible por acá o por acá lo que puede ser un trayecto ureteral, que no necesariamente lo voy a ver. Pero fíjense los riñones. Fíjense qué buena captación tienen ambos riñones. ¿Qué me sirve? ¿Para qué me sirve a mí esto que yo tengo acá? Por ejemplo, para evaluar funcionamiento renal. Volvemos a lo que dijimos. ¿Qué parámetros voy a tomar de buen funcionamiento renal? Sincronía de la función de los dos riñones. Es decir, que los dos riñones comiencen juntos a funcionar, concentrar, filtrar, eliminar, y que los dos riñones terminen juntos su función. Concentrar, filtrar, eliminar el medio de contraste, que en este caso no es un medio de contraste, es un radioisótopo. Muy bien. Fíjense, por ejemplo, este es un paciente renal, un paciente normal. No hay diferencia en la captación de los dos riñones, los dos captan por igual, de la misma manera, al mismo tiempo, con una morfología o una dimensión similar de un lado y de otro,
este paciente no tiene un problema renovascular, porque los dos riñones están recibiendo el mismo caudal de sangre simultáneamente y lógicamente con la sangre va a llegar el radioisótopo. No es una estenosis de la arteria renal, que va a hacer que llegue menos cantidad de sangre, que filtre menos el riñón y que me pueda hacer una hipertensión. Ahora, fíjense esto que está acá, normal, y les pido por favor que comparen con esto que está acá. Fíjense, no tengan en cuenta todavía lo que dice acá abajo. Fíjense esta imagen. Yo les pregunto, nuevamente estamos viendo los dos riñones, por supuesto. ¿Hay sincronía con los dos riñones? ¿Hay bilateralidad homogénea de los dos riñones? Fíjense que las imágenes no son iguales, que este riñón me está captando mucho menos de lo que me está captando este otro. ¿Cuál es el normal? Este, porque es el que está funcionando en tiempo y forma. Decíamos, no se van jamás a acelerar. Lo patológico es que se demoren. Por lo tanto, este es el que está demorado, está lento en su función. ¿Qué se le suele hacer? Por ahí hoy en día ya no se realiza tanto esta prueba. Les menciono porque la van a leer todavía. Es la prueba de un diurético. Al paciente se le hacía un diurético después de encontrarnos con esto. ¿Por qué dice pre-Lasix y post-Lasix? Porque ustedes conocerán que el nombre, el término Lasix es la denominación de fantasía de un diurético que es la furosemida. Entonces, a este paciente se le daba furosemida, Lasix era el nombre comercial más común, se esperaba unos minutos y hacíamos otra toma post-diurético. Y fíjense, este diurético era como que empujaba a este que estaba enlentecido, lo ponía a funcionar más aceleradamente para ver si reaccionaba. Y efectivamente sí está reaccionando, pero no lo hizo de entrada. Había una estenosis arterial de la arteria renal. Fíjense cómo acá vemos el uréter del otro lado, porque justo en el momento de la toma de imágenes estaba pasando orina con el radioisótopo a través de ese uréter. Y fíjense, también vemos la vejiga con el isótopo radioactivo. Este estudio, esta cámara gamma, con la utilización de radioisótopos, después de hacer el estudio bajo normas que están implementadas por biomedicina y por bioseguridad, se va a desechar con la orina del paciente bajo determinadas circunstancias para que no siga irradiando y se termine el estudio sin problemas. Esto es lo que a nosotros, y vuelvo un segundito a la imagen anterior para recordar lo que a nosotros nos aporta la cámara gamma en cuanto a la parte urinaria o renal. Ustedes podrán comprobar, sobre todo, información funcional, porque esto de anatómico tiene muy poco, obviamente, pero sí nos da una buena información de cómo está funcionando todo eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran que se vuelva a aclarar o lo que fuera? Bueno, vamos a pasar entonces al otro método, pero vamos a parar acá unos minutitos, hacemos nuestro recreo y vamos a completar después con resonancia nuclear magnética y algo de hemodinamia, y de esta manera completamos todo el esquema de posibilidades imagenológicas para el aparato urinario. ¿Hay alguna pregunta? Háganmela en forma verbal o pásenmela al chat como ustedes quieran. Nos tomamos unos minutos y ya volvemos. Continuar, quiero decir, tengo dos preguntas acá. Primero,
Si se sabe algo sobre la ERA o todavía nada. No, hoy lo hablé con la doctora Galarza y quedamos en combinar una fecha y ya se les va a comunicar. No se hagan problema por ese tema. Segundo, sobre las vacaciones, no sé, no me confirmaron todavía, teóricamente la última semana de julio, pero ni bien me vuelvan a confirmar, yo ya les voy a avisar, por supuesto. Espero ya para la semana que viene tener todo esto definido. Bueno, volvemos a lo nuestro entonces. Vamos a ver ahora un poquito este otro método que nos queda por acá, es decir, la resonancia nuclear magnética. ¿Cuáles son las indicaciones de la resonancia nuclear magnética? Es un método de hoy por hoy, por lo menos, quizás un poco más costoso en cuanto a la accesibilidad para realizarlo, a la disponibilidad de equipamientos, de recursos y demás, pero obviamente un método que aporta muchísimo, no solamente a la parte del aparato urinario, sino a distintas regiones de nuestro cuerpo. ¿Cuándo la vamos a pedir? ¿Cuáles son las indicaciones más precisas? Para detectar masas renales, por ejemplo. Masas renales, localizarlas perfectamente, cuál es la categoría de estas masas renales, el contenido, la conformación, etcétera, para esto. La presencia de quistes y pseudoquistes, es decir, diferenciar esto que por ahí no siempre suele ser fácil poder hacerlo. Todos sabemos que un quiste es una estructura que tiene contenido líquido y que tiene pared propia, es decir, una pared que lo contiene, una pared que lo circunda, una pared que lo rodea, quiste. Cuando hablamos de un pseudoquiste es una colección líquida, pero que no tiene una pared propia. El órgano donde está ubicado, donde está alojado, el mismo órgano le forma contención, pero no hay una pared. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la patología del páncreas y hablemos del pseudoquiste pancreático, que es muy característico. También es muy útil para la evaluación del espacio perirrenal, para lo mismo que habíamos mencionado en tomografía computada. Todo ese espacio anatómico que va a rodear a cada uno de los dos riñones en situaciones de procesos inflamatorios, degenerativos, traumáticos, tumorales, lo que fuera. Perfectamente lo podemos realizar. Y fíjense, vamos a ver unas imágenes, nada más que dos imágenes, porque esto también lo vamos a ver después en los talleres, que responden a, en este caso, fíjense, una resonancia nuclear magnética de abdomen en un corte coronal. Acá estamos cambiando otra vez el léxico, porque si yo esto lo transpolo a lo que sería una radiografía de frente. Ahora, en resonancia vamos a hablar de cortes o de planos de corte, en este caso en el plano coronal. El plano coronal es como si yo mirara estas estructuras de frente. Ya lo habíamos comentado, coronal porque el corte va a seguir el plano de la sutura coronal. La sutura coronal es la sutura frontoparietal. A ese nivel, entonces, el plano coronal. Y fíjense qué bien se observa la presencia de este riñón izquierdo en este paciente. Izquierdo porque nos manejamos como si fuera una radiografía en el sentido de la lectura de la imagen. Nosotros estamos frente al paciente, es una imagen especular. Por lo tanto, este será el riñón izquierdo del paciente. Con características normales, fíjense la longitud, el tamaño, acá lo podemos apreciar muy bien. ¿Se acuerdan que decíamos que en un paciente adulto normal habíamos hablado de 12 centímetros de largo por 6 de ancho por 3 de espesor? O tomábamos términos referenciados y decíamos que el riñón en su longitud de polo superior a polo inferior en un paciente tiene que ocupar aproximadamente la distancia de 3 vértebras con sus espacios intervertebrales correspondientes. Primera, segunda, tercera vértebra. La misma altura del riñón. Por lo tanto, este riñón tiene un tamaño dentro de lo considerado como normal. Fíjense el contorno, se ve muy bien. Toda la parte que corresponde a la corteza renal, que es la región realmente funcional del riñón, ahí está todo el sistema de filtración glomerular, y esta zona
también llamada cortical, y esta otra zona llamada la zona medular, la zona más central, donde se van a establecer los sistemas caliciales menores, mayores, y la pelvis renal. Fíjense la diferencia con esta otra imagen, donde no se observa el riñón, porque este paciente ha tenido un traumatismo y hay una gran cantidad de sangre que está coleccionándose a ese nivel. Fíjense esta otra imagen que está acá. Ya vamos a mencionar después lo que es el T1 y el T2 de la resonancia, pero eso lo voy a dejar para hablarlo en columna vertebral cuando analicemos las patologías de las partes blandas, sobre todo las patologías de los discos intervertebrales. Fíjense esta otra imagen, también una resonancia nuclear magnética, la columna en su sector lumbar. Fíjense el riñón derecho y el riñón izquierdo. Algo nos llama la atención, hagamos una lectura bilateral y comparativa. Miro un riñón, miro el otro, comparo y discrimino si hay algo que no sea igual o que no aparezca en los dos. Obviamente, si ustedes hacen ese mecanismo de lectura visual, neurológica que estamos diciendo, voy a detectar que en el polo, cercano al polo superior del riñón derecho, hay una imagen, fíjense, hiperintensa, cambiamos el léxico, acá hablamos de intensidades, que tiene todo el aspecto para pensar en un quiste renal simple. ¿Por qué? Porque la resonancia a mí me puede mostrar perfectamente cuál es el contenido, cuál es la estructura parenquimatosa o no de un órgano. Y esta resonancia seguramente está trabajada en T2, uno de los modos de programar la imagen en el resonador. Y a mí me dice que una regla, que en T2 el líquido aparece hiperintenso. Entonces, fíjense, tengo líquido, orina, a nivel de los sistemas colectores mayores. Acá están. Orina hiperintensa, orina hiperintensa. Hiperintensa, decimos blanco para entendernos. Pero fíjense que en este polo superior de este riñón derecho me aparece una imagen redondeada. Después podremos hablar de qué medida, de cómo son los límites. Fíjense que los límites, los bordes son regulares, lisos, la imagen es homogénea, todo para pensar en una estructura de contenido líquido, porque en T2 el líquido es hiperintenso, blanco, y si hablo de una estructura de contenido líquido, esto es un quiste renal. Controlarlo, perfecto, me quedo tranquilo, porque ningún quiste se maligniza en el riñón. Distinto sería que esto no fuera hiperintenso, sea hipointenso o lo que fuera, y tuviera que hacerme pensar en una patología tumoral parenquimatosa. En este caso, no hay otra alteración que sea significativa y el paciente podrá convivir el resto de su vida con este quiste renal sin tener ningún tipo de sintomatología. Es más, la mayoría de las veces estos quistes renales son hallazgos en el estudio que nosotros le hacemos a nuestro paciente. Esta es la imagen del riñón en resonancia nuclear magnética. Y pasamos, estamos ya cercanos a terminar, pasamos a el último estudio que les quería mencionar para el aparato urinario, que son los estudios imagenológicos hemodinámicos. ¿Qué nos van a aportar estos estudios hemodinámicos o para qué se utilizan? Muy bien, acá tenemos arteriografías renales para ver la vascularización de los tumores renales y si esas estructuras realmente son vascularizadas para pensar en tumores y no otra cosa. En los casos de los traumatismos, a ver qué o hasta dónde llega la vascularización o la irrigación para detectar cualquier tipo de lesión vascular que pueda presentar el riñón, o también como métodos de arteriografía intervencionista. La arteriografía intervencionista es la que de una manera u otra el operador va a intervenir en el paciente. Procesos o metodologías invasivas mínimas o medianamente complejas. Destacamos, y esto ustedes lo van a ver en otras materias también, el tema de la embolización. ¿Qué es embolización?
formas de tratar, por ejemplo, algunos tumores, en algunos traumatismos, algunas alteraciones vasculares como las fístulas arteriovenosas o en el caso también de los aneurismas. ¿Qué imágenes nos van a dar? Y con esto ya vamos prácticamente terminando. Un segundito, por favor. Fíjense una arteriografía renal bilateral donde este paciente, observen la diferencia de imagen entre el riñón derecho y el riñón izquierdo. Obviamente este riñón izquierdo presenta densidades que no son normales. No tienen áreas de contraste homogéneo. Fíjense que hay áreas ciegas por acá o por acá arriba que no respetan la morfología normal que sí lo hace este riñón derecho. Fíjense qué bien se ve y ustedes pueden comprobar en la arteriografía las características de la aorta abdominal, hoy decíamos más temprano, en la medida que vamos bajando, fíjense cómo se va disminuyendo el calibre de la aorta y decíamos, el punto más estrecho de la aorta acá abajo, previamente a la bifurcación de en las dos arterias ilíacas primitivas. Acá Georgina pregunta, ¿qué contraste se usa en este caso? En angiografía, contraste iodado endovenoso, porque es un estudio, digamos, radiológico, porque lo vamos a hacer con captura radiológica. Entonces se utiliza medio de contraste iodado endovenoso. Fíjense, en este otro caso, fíjense, un riñón derecho de tamaño, forma y localización normal, pero fíjense este izquierdo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos ayer de las tosis renales? Bueno, fíjense a dónde está este riñón. Un riñón totalmente descendido, una tosis moderada porque está parcialmente sobrepasando hacia abajo la cresta ilíaca, con la pelvis, digamos, el aparato vascular renal también presente, como ustedes tienen acá, asincronía entre la aparición o el contraste. Este ya está, digamos, terminando prácticamente su función y este todavía está en una función activa, por lo que a mí me habla de una demora en la filtración y en la fisiología de este riñón. Por lo tanto, este es un riñón que está patológico. Esto es lo que nos puede aportar, entre otras cosas, la arteriografía renal selectiva, se suele decir, porque por ahí se suele hacer solamente de un riñón o de una arteria renal cuando, digamos, el paciente lo requiere de esa manera. Bueno, de esta manera creo que completamos un poquito todo nuestro esquema diagnóstico del aparato urinario, de diagnóstico por imágenes, por supuesto. ¿Hay alguna pregunta? Porque ya estamos prácticamente cumpliendo el horario del Zoom. Si quieren hacerme, verbalmente, en el chat, como ustedes quieran. La semana próxima ya pienso tener novedades concretas de la fecha de la ERA y de las vacaciones. De igual manera, Cintia les va a ir subiendo también los talleres correspondientes a todos estos temas que estamos tratando. La verdad que yo hoy y ayer no me comuniqué con ella para estar en contacto, para ver esta cuestión de la parte de urinario. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que aclare, que repita, que lo vuelva a explicar? Como siempre les digo, no hay ningún inconveniente. Bueno, si no hay preguntas, acá cortamos. Gracias a ustedes por estar, que tengan una buena semana. Y nos volvemos a encontrar entonces el lunes próximo. El lunes que creo que es 20 de julio, Día del Amigo. Así que después la clase a festejar si se puede. Muy bien, nos vemos entonces el lunes.